curso de arqueología que organiza la Universidad de Murcia. Soy Alicia Fernández Díaz, profesora titular del área de arqueología, y dirijo este curso que se desarrolla en la vila romana del Huerto del Tío Paturro en Portmán, y que venimos desarrollando estos 3 últimos años, desde 2015, durante los meses de verano, julio. En este caso, este último año lo hemos hecho en septiembre, con alumnos matriculados de diferentes procedencias de España. Tenemos una chica de Albacete, una restauradora de Córdoba. El resto del equipo pues forman alumnos o graduados o no de diversas zonas de la región de Murcia, y estamos interviniendo en una de las terrazas de la vila, en este caso una de las terrazas superiores de la vila, donde se encuentran una serie de estancias. De momento estamos trabajando desde la estancia 6 hasta la estancia 13 aproximadamente, que se han descubierto de momento las crestas de los muros. Estos 3 últimos años hemos trabajado en la habitación 7 y ahora estamos trabajando en la habitación 8. Se trata de habitaciones de momento que tienen todo el derrumbe de su alzado pictórico, y en este caso en la habitación excavada del año pasado igualmente encontramos restos de placas de mármoles que probablemente acompañarían a la decoración pictórica. En este caso, este año estamos con la habitación 8 y se está mostrando pues un contexto muy parecido al de la habitación 7, un derrumbe, abandono de esa habitación con fragmentos de tébulas del tejado caído, y bajo estas pues también el derrumbe de placas o de fragmentos pictóricos de esos alzados de la estancia. De la estancia 7, que ya está excavada, probablemente estamos pensando en que su posible función fuera la de un cubículum, puesto que tiene 2 alturas, una que podía ser la del vestíbulo o antesala, y la otra altura, a una cota superior, un poquito superior, de aproximadamente unos 10-15 centímetros, entre 10 y 15 centímetros, estaría lo que sería el lecho, donde estaría propiamente la cama, ¿no?, el lecho de ese dormitorio. Aparte de por la estructura y por los elementos propios de la decoración que quedan, pues hay restos materiales que apoyarían esta posible función de cubículum o dormitorio o uno de los dormitorios de la vila, puesto que el contexto cerámico, hay algunos restos cerámicos que también abogan por esta posible función de cubículum. En cuanto respecto a la habitación 8, de momento está en proceso de excavación y no podemos decir la función que tendría, pero probablemente estaría destinada también a albergar pues esas estancias privadas o la parte privada de una vila en donde había estancias públicas y otros espacios o estancias privadas en donde solo accedían pues los propietarios de esa vila. Una vila que la conoce o se conoce desde el año 69, en que se descubrió, y digamos que nosotros somos el último equipo de varios que han pasado por la vila o que han excavado en la vila desde el año 69-70, en donde pues, se descubrió con la actuación de unos niños, de los niños de la zona de Portmán, y el párroco actuó Pedro Antonio San Martín Moro y Jorge Manuel Aragoneses, en el año 69-70, como digo, y desde esa época no se volvió a excavar, solo se había excavado la zona de las balsas y la habitación 1, que es el triclinium o uno de los triclinia posiblemente de la vila, con el mosaico que se encuentra ahora actualmente en el Museo de Arqueología de Portmán. Y desde esa época tuvimos que esperar al año 85 aproximadamente, a mediados de los años 80, hasta que se volvió a excavar la vila. En este caso
por Rafael Méndez Ortiz, que desgraciadamente murió y no pudo continuar con sus excavaciones, y que excavó justo la zona de acceso, digamos, a la vila, de acceso actual a la vila, encontrando probablemente los restos de cronología más antigua de la misma, puesto que la vila aproximadamente tuvo una ocupación bastante amplia en el tiempo, desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después de Cristo, ¿no? Un momento que también coincide con esa famosa crisis, o un poco de crisis que de alguna manera se siente o se nota también en Cartagena, y que probablemente afectó, además de la ciudad y a otras ciudades de la península, ¿no?, de Hispania, pues también afectaría al territorio, al lager de Cartagena, y esta pues no se escapó de esa crisis, ¿no? Desde esos años o mediados de los años 80 no vuelve a haber otra actuación arqueológica hasta el año 2007, que una empresa que contrata, pues, que sale a concurso, ¿no?, la puesta en valor del yacimiento por parte de la comunidad, lo que hace es ampliar lo que se conocía de la vila, puesto que excava desde esa primera terraza donde se descubrió el triclinium y las balsas en el año 69-70 hacia la parte, digamos, de la carretera actual que va hacia La Manga. Se quedó en la tercera terraza, que es donde nosotros estamos excavando ya a partir del año 2008, con campañas muy pequeñitas de una semana aproximadamente, con los alumnos del máster de arqueología de la Universidad de Arqueología Aplicada de la Universidad de Murcia, que desgraciadamente pues finalizó en el año 2013, y ya no pudimos continuar esas semanitas, quedaban muy poquito para poder trabajar bien, hasta que en 2015 ya, digamos, retomamos las intervenciones en la vila, en esta terraza superior, apoyados en este caso por una ayuda económica, digamos, que nos ofrece la Fundación Caja Murcia. En este caso pues agradecer al gerente de la Fundación Caja Murcia ese interés y esa sensibilidad que tiene siempre, pues en este caso con nosotros, con la arqueología y con los restos que hay en la región, ¿no?, restos arqueológicos, y también con la ayuda del Ayuntamiento de La Unión, que aunque económicamente no puede ofrecernos mucha ayuda, pero a nivel de infraestructura nos apoya en todo lo que puede, y de alguna manera esto nos permite continuar entre una ayuda y la otra todos los años, pues un mes al año, o en julio, en septiembre, con estas actuaciones arqueológicas, para poder un poco ir interpretando la funcionalidad, o digamos las distintas partes de esta vila a qué corresponden, es decir, dónde está la parte pública, dónde está la parte privada, qué se explotaba en la vila, porque ha habido, pues digamos, muchas interpretaciones. Primero se pensaba que era una vila de explotación de salazón, pero las balsas que quedan actualmente hoy en día no son de salazón, no tienen el tipo o el formato de salazón, que suelen ser circulares o cuadradas. Estas son muy alargadas, de unas grandes dimensiones. Tampoco pueden ser piscifactorías, es decir, aquí parece ser que tampoco se explotaba, en este caso, la cría de pescado, puesto que aunque en aquella época la línea de costa estaría un poquito más avanzada hacia la vila, es decir, estaría más cerca de la vila, en ningún caso parece ser que llegó a ras de la vila, para poder de alguna manera hacer contactar lo que son esas piscifactorías o posibles piscinas con el agua del mar, con el agua salada, etcétera, que hay en otras, como en Calpe y en otros lugares donde realmente las balsas están pegadas, e incluso el mar actualmente las cubre, con lo cual en este caso tampoco podía ser. Y en los últimos años, por lo que estamos viendo y algunos paralelos, pues estamos viendo que finalmente parece ser que estas balsas podrían ser solamente para la explotación del esparto, puesto que esto es la
Cartagena, Espartaria, como se decía en las fuentes antiguas, y hay muchas zonas de agua, aunque ahora mismo parezca que no, pero hay zonas de escorrentía por todo lo que es esta cuenca, hay pozos, ahí tenemos todavía la Rambla, y en su momento probablemente fue, igual que sabemos por las fuentes medievales, que esto era una zona de aguada para los barcos cuando entraban por aquí en vez de por el puerto de Cartagena, pues probablemente aquí habría agua para, digamos de alguna manera, que esa explotación funcionara correctamente. No parece que fuera esto una zona de explotación minera durante la ocupación del siglo I antes al siglo III, puesto que en esa época parece ya que la explotación de las minas había descendido, digamos, se había venido abajo, con lo cual, por la cronología de esto, parece ser que la explotación sería de este tipo más bien. Esto que en un principio parecen ser estancias privadas, en las estancias privadas no puede haber escoria de fundición o de vidrio ni nada de eso, con lo cual nos está indicando que probablemente la última fase de ocupación de la vila sea una fase en donde la vila ya no funcionaba como tal, como zona de residencia, probablemente de un político o una persona importante de Cartagena que tenía su segunda residencia a las afueras, como pasa en muchas ocasiones, ¿no? Alguien de un poder económico importante para poder llevar a cabo esta vila de estas dimensiones, dispuesta aterrazadamente, que probablemente llegó hasta donde tenemos la actual carretera. Las estructuras continúan hacia esa zona, debajo de la carretera se meten hacia esa zona, con lo cual probablemente incluso la última terraza de la vila está excavada quizá en el propio monte, o si no, pues se queda justo en el límite, con lo cual quien ocupó esta vila debió, como digo, ser una persona de un estatus económico importante para levantarla y para mantenerla, ¿no? Con la decoración de pintura, mármoles, etcétera, que tenía. Pero llegó un momento, ese momento de crisis, como digo, a inicios del siglo III, que parece que se abandona y se reconvierte en un lugar de trabajo. Los mármoles parece que también se levantan probablemente para ser vendidos, o sea, para reutilizarlos y sacar dinero de ello, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo en estas excavaciones en estos momentos, ¿no? Un poco el ver cómo funciona la vila desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después de Cristo, que es el momento en donde ya no sabemos nada o no contamos con ningunos restos hasta, como digo, ya épocas muy posteriores.